Capítulo 2. Te quiere, mamá. Se conocieron en el fin del mundo. No era un lugar extraño en aquellos tiempos, con su belleza remota, frágil. Una infinita extensión monocolor en la que se agazapaban incontables matices que quizás no querían ser descubiertos. Turquesas imposibles atrapados entre el hielo y la nieve, aprovechando cada delgado hilo de luz para sobresalir entre la monotonía. Azules, desnudando su variedad cromática, desde el más tímido celeste que lamía las orillas del continente hasta el profundo cobalto, imperturbable protagonista de los lagos interiores. Estaban ahí, pero había que hacer un esfuerzo consciente para discernirlos del omnipresente blanco y de sus declinaciones y conjugaciones que lo tenían todo con testadura inquina. Cada metro cuadrado tenía un brillo onírico, acaso originado por las fuertes rachas de viento que conseguían levantar galaxias de partículas de nieve llamadas a impregnarlo todo. Saber que aquel ecosistema era caduco le confería un atractivo urgente, desesperado, como un amor de verano. Claro que ellos no habían viajado hasta la Antártica para contemplar el postrero espectáculo de un continente en metamorfosis. Buscaban respuestas a la desesperada. Como tantos otros, oleadas de soñadores que no se conformaban con blandir el «ya os lo dijimos» desde su trinchera de superioridad moral. Internarse en aquella desolación helada otorgaba instantáneamente un pasaporte de implicación y compromiso. Lograba que los desconocidos dejaran de serlo. Eran la vanguardia de una generación que había crecido al ritmo de una cruel cuenta atrás. Se habían cansado de esperar soluciones. Las expediciones procedentes de los países más afectados llegaban cargadas de hormonas en juvenil efervescencia. La atmósfera de iluso optimismo que se respiraba en aquellos espartanos barcos actuaba de afrodisíaco incluso antes de llegar a las costas heladas de la tierra de Victoria. El sexo era el deporte favorito para despejar la cabeza tras una bamboleante jornada de estudio y análisis de indicadores climáticos. Placer sin mayor compromiso que el respeto mutuo y la discreción. El clímax no era el orgasmo, sino las ideas de un futuro mejor ofrecidas entre susurros bajo la intimidad de las mantas. Su historia fue diferente, sin embargo. Al principio no hubo prisas. Disfrutaron del jugueteo de miradas clandestinas, de frases inteligentes lanzadas en mitad de un debate, expuestas al escrutinio de todos, pero a salvo de revelar el verdadero significado que uno conocía y otro intuía. Era un divertimento táctico que consistía en conquistar y dejarse conquistar. Ambos recordarán para siempre cómo avistaron por primera vez, desde la popa, la costa occidental de la Antártica. Se encontraban inclinados sobre la barandilla, muy juntos, casi rozando sus voluminosos abrigos de colores fosforitos, cuando por fin vieron las primeras extensiones, arropadas por una delicada capa de hielo translúcido que reflejaba el sol como un espejo inmenso. A su alrededor, una constelación de icebergs a la deriva les interrumpía el disfrute estético del paisaje. Les recordaban por qué habían ido hasta allí. La trascendencia de lo que les rodeaba les arrastró el uno contra el otro, como un pozo gravitatorio que les exigía una respuesta sin dilación. Esta fue un beso cálido y prolongado en el que encontraron refugio físico ante el rigor del clima,
un salvavidas mental ante la crisis de proporciones históricas que les aguardaba en cuanto pisaran tierra. Se habían subido a ese barco buscando la salvación mundial. Se bajaron, habiendo encontrado la salvación personal. Ellos no lo sabían entonces, desde luego. Su chispa tardó en prender, como si el fuego de la pasión que se le presupone a una relación neonata no fuera capaz de atemperar los azotes de nieve que castigaban al campamento con regular frecuencia. Estaban ocupados en otras tareas que limitaban sus energías. El trabajo científico de aquellos días se alejaba de lo que habían imaginado. Una aventura a la desesperada contra el tiempo y contra los elementos. Vocación de sacrificio puesta al límite, preparada para granjearles una transformación vital de la que podrían presumir durante los siguientes 60 o 70 años de sus vidas. La realidad cuajó en algo mundano, ordinario. Breves expediciones para la recogida de datos, algunas fotografías para documentar lo que todo el mundo ya sabía y a casi nadie importaba, y análisis, hasta la exasperación, seguidos de comparativas, mediciones, cotejos, refutaciones y ratificaciones. No les quedó más remedio que demoler esa existencia homogénea y empírica con irracionales escapadas nocturnas al lecho ajeno, donde el otro esperaba ya desnudo y caliente. Eran un acogedor milagro térmico el uno para con el otro. Ya entonces ambos supieron razonar lo que les estaba sucediendo. De alguna manera habían encontrado la forma de encauzar la borrachera de hormonas a la que la ciencia llama amor. Para todo había un momento, y si durante el día se trataban con la cortesía profesional de colegas que se respetan y estiman, por la noche daban cuenta de los recados que se habían ido dejando durante la jornada. Nadie de la expedición podría haber dicho que existía una relación romántica entre esos dos. Era algo que les complacía sobremanera. Sin saberlo, habían creado una constante, una ley con la que podían mantener a raya la incertidumbre de los tiempos con su aguda racionalidad. Es posible que fuera lo que les salvó cuando desentrañaron la verdad, que habían llegado al fin del mundo demasiado tarde. No hubo sorpresa. Habían hecho cuanto habían podido, y cuando el peso de los datos les había abrumado, se habían visto obligados a tomar una enorme, amarga bocanada de realidad. Les restó empacar los bártulos, hacerse unas últimas fotografías para recordarles que lo habían intentado, y a casa. ¿A la tuya o a la mía? Donde estén menos jodidas las cosas. Depende. Ella era una migrante china de tercera generación, cuyos abuelos habían abierto un negocio en Lisboa a principios de siglo. Sus ojos oscuros y rasgados entraban en yuxtaposición con una piel olivácea que exudaba fado y desenfado latinos. Él era un irlandés directamente extraído de un molde bermejo que se había criado a las afueras de Montreal mezclando francés, inglés y gaélico. Mirada añil entre una galaxia de pecas que poblaban mejillas siempre dispuestas para la sonrisa. Decidieron que sus respectivos países de origen serían destino de futuras vacaciones, no el hogar que ahora les pedía el cuerpo tras su experiencia antártica. Anhelaban construir un futuro con una mínima garantía de estabilidad en mitad de la zozobra generalizada. Se unieron a la corriente migratoria de jóvenes que recalaba en las costas del Mar Amarillo, donde las ciudades de Pekín, Tianjin y la provincia de Hebei se habían abrazado para crear una de las nuevas megalópolis, Greater Bay Area, un ejemplo perfecto de la obsesión internacional por quien la tenía más grande. Así fue como sustituyeron las estalactitas de hielo por estalagmitas de acero, cristal y grafeno. Un caleidoscopio de estímulos sensoriales que casi había cobrado vida propia.
la ciudad total, capaz de contener toda la experiencia humana pasada, presente y futura, como si fuera un Aleph de proporciones desmesuradas. No lo pensaron bien y les resultó sencillo llegar pronto a esa conclusión. Se habían desconectado abruptamente de la soledad esteparia de la Antártica para enchufarse directamente en el hipotálamo, al frenesí humano de una ciudad de 100 millones de almas. Se precipitaron, sí, sedientos de una normalidad apabullante al son del estrés, las responsabilidades y las obligaciones propias de jóvenes adultos que pretendían hacer lo que les tocaba. Ellos, que se habían enamorado por ser los diferentes, ensoñadores quijotescos más preocupados por el prójimo que por sí mismos, se veían ahora peleando con uñas y dientes por rascar un poco de esa anodina normalidad. Tal vez la felicidad era eso, al fin y al cabo, abandonar las grandes gestas para concentrarse en la épica cotidiana, no exenta de dificultades, desagradables derrotas y estimulantes victorias. ¿Cómo ha ido tu día? Mal, cada vez es más difícil. Lo sé, tenemos que aguantar. Al cabo de varios días. ¿Qué tal hoy? Bien, quiero pensar que lo peor ha pasado. Saldremos adelante. Instalados en la normalidad de su generación, habían descubierto que la incertidumbre no sería pasajera. Había llegado para quedarse como una enfermedad crónica con una sintomatología variada y compleja, para la que había cuidados paliativos, pero no cura. ¿Dónde trabajarás mañana? ¿Por qué no logran controlar esa epidemia? ¿Cómo pagarás el alquiler? ¿Cuándo crees que habrá guerra? ¿Quiénes son los nuevos fanáticos que se han hecho con el poder? ¿Qué cojones le está pasando al mundo? Todo. Estaba sucediendo todo a la vez. El siglo había envejecido rápidamente, arrojando sombras y deshojándose en décadas que se había sentido como un suspiro. Cada año transcurría más rápido que el anterior y lo efímero no era tendencia, era dictadura, y se atrevieron a llamarles la generación egoísta. ¿Nos tomamos una cerveza? Claro. El transporte público era eficaz, que menos, pero no suplía la monotonía de la espera. Esperar estaba pasado de moda, habría que ocupar el tiempo, como fuera. Podríamos probar la app. Desde que se mudaron Michelle y Adrián no hemos vuelto a tener una pareja con la que salir. Me parece bien. En el silencio que siguió, se derramó todo el trasfondo que había motivado la propuesta. Que tenían discusiones de manera cada vez más frecuente, que tú no me entiendes, que esto no es lo que esperaba. Mejor un descanso de nosotros esta noche. Habían pactado de manera tácita. Cuando llegaron al garito, volvieron a sentirse bien. Se merecían un poco de diversión. Allí estaba esa nueva pareja. Parecían encantadores. Le saludaron con un tímido gesto desde la entrada mientras permitían que sus ojos se acostumbraran a la tenue iluminación del local. Sin otra fuente de claridad aparente, la sala parecía bañada tan solo por la luz púrpura emitida por una suerte de nube fantasmagórica que levitaba sobre sus cabezas. Bajo aquel resplandor, los rostros adquirían un atractivo exótico. La sonrisa de ella centelleaba como una estrella fugaz en perpetua combustión. El cabello de él chisporroteaba de manera hipnótica, como ascuas en forma de cortos rizos que coronaban una belleza única. Aquella luz inducía una placentera sensación, como de moverse entre un fluido que era mucho más denso que el aire. Una especie de ingravidez que se veía amplificada por música provocativa. Violines tocados como si fueran baterías, saxofones desgarrando el aire como guitarras furiosas. El conjunto generaba una vibración continua que parecía saltarse el canal auditivo para entrar directamente en el cerebro de quienes escuchaban. Producía un cosquilleo que nacía en la nuca y se extendía en ramificaciones por toda la cabeza. Era un éxtasis sonoro que alcanzaba su culmen con rítmica persistencia. Se adentraron en el local como flotando. Aquí y allá
había pequeñas mesas circulares en las que puñados de personas se sentaban muy juntos unos con otros, renunciando a su espacio personal para ganar en intimidad con el grupo. La pareja también les aguardaba en una de aquellas diminutas mesas. Ya habían pedido bebidas para todos. Por supuesto, habían acertado con las preferencias de cada uno. Congeniaron inmediatamente. Esos algoritmos eran buenos, muy buenos. Merecía la pena ceder un poquito de privacidad para conseguir una pareja de amigos con la que charlar de aficiones comunes, todas instaladas en el terreno de lo cómodo. ¿En serio? Nosotros también estuvimos allí. ¡Qué coincidencia! Era costumbre fingir durante los primeros minutos, cuando las parejas intercambiaban preguntas protocolarias, solo para descubrir que, efectivamente, sus inquietudes, aficiones e incluso inclinaciones políticas confluían en el mismo lugar. Pero no había que estropear el efecto. Tenían que sortear con gracia la primera fase, esperar a que el alcohol y los estimulantes comenzaran a juguetear con la química de sus cerebros para producir efectos cada vez más interesantes. Sin aquella intoxicación controlada, se hubieran sentido incómodos, vulnerables a la hora de entablar conversaciones que los llevaran a revelar parcelas privadas de sus vidas a las personas que tenían delante. Sin embargo, no mostraban el menor reparo en dejar que incontables empresas privadas conocieran incluso la intimidad genética de su ADN. La embriaguez era también una forma de engañar al algoritmo, de insuflar un poco de espontaneidad a una conversación que estaba matemáticamente condenada a resultarles placentera. Sin más, se dejarían llevar para permitir surgir ideas y anhelos que, de otra manera, hubieran permanecido enterrados en su subconsciente. Ahí residía un fragmento de personalidad que los algoritmos todavía no podían indexar. Todavía. ¿Y qué pensáis sobre tener hijos? Ella no pudo evitar orientar sus ojos rasgados hacia él. La conversación quedó en suspenso hasta que ambos sonrieron y pactaron con la mirada que era un tema del que no les importaba hablar en público. Al fin y al cabo, estaban en ese punto de la noche en que todo parecía brillar y el futuro era una nova de oportunidades que daba calor y esperanza, por lo menos hasta que implosionara a la mañana siguiente. Alguna vez se nos ha pasado por la cabeza, claro. Sí, a mi edad mis padres ya habían tenido a mi hermana pequeña. Después, comenzaron a exponer sus razonamientos, todos ellos brillantemente defendidos, por los cuales aún no era el momento y posiblemente nunca lo fuera. Por primera vez en la noche, las dos parejas dejaron de coincidir. Pues nosotros tenemos muchas ganas, estamos casi decididos. Sí, y puede que dentro de unos días por fin demos el paso, depende de cómo vaya la prueba. No hizo falta siquiera plantear la pregunta para que la otra pareja se explicara. ¿Y si os dijéramos que podéis saber exactamente cómo sería vuestra vida con un bebé? Es decir, eliminar todas vuestras dudas y miedos. Es una tecnología en fase de experimentación, pero conozco a alguien. No queremos dar el paso sin estar completamente seguros. Dentro de unos meses estas pruebas serán lo normal, ya veréis. Pero no queremos esperar. Él soltó la primera carcajada, dejando que los rizos de fuego de su cabeza brincaran casi al ritmo de la música. Ella se dejó contagiar por su buen humor, como siempre había hecho desde que se conocieron. Ambos se permitieron unos segundos de jocosa complicidad antes de enmudecer para comprobar cómo la pareja que tenían enfrente no les seguía en la hilaridad del momento. Lo decimos en serio. La vuelta a casa fue silenciosa. El debate se producía en el interior de cada uno, como un preludio al verdadero duelo que tendría lugar una vez se dejaran caer en la cama. Ya lo habían hablado en numerosas ocasiones, pero siempre sin la presión del tiempo. Ahora era diferente, como si esa noche hubieran cruzado una frontera imaginaria que les exigía tomar una decisión al instante. Quiero hacerlo. Es una locura, ni siquiera sabemos si es real. No tenemos nada que perder, lo tenemos todo que perder.
Estoy cansada de tener mi vida en suspenso, de hacer planes para un futuro que ya es pasado. ¿Te acuerdas de lo que es tener 20 años? Yo sí, porque tengo la impresión de que ocurrió ayer. Y ahora me asomo a los 40 con un vértigo que me atenaza, con la sensación de llevar esperando toda la vida a encontrar una estabilidad que tal vez solo pueda existir en el constructo de mi imaginación. ¿Pero de verdad quieres arrojar a un ser humano a este caos? ¿Qué haremos cuando todo se venga abajo? ¿Lo has pensado? Si apenas tenemos tiempo ni dinero para nosotros, ¿cómo vamos a cuidar de una criatura? Ella se calló y mordió excusas, porque en el fondo sentía el mismo miedo que él. Era esa angustia que ya formaba parte de su personalidad, la misma que había guiado sus decisiones durante toda su vida adulta. Esa racionalidad con la que habían alumbrado su relación se extendía en extrañas ramificaciones de su futuro que no llegaban a ninguna conclusión. Porque si uno se para a pensarlo bien, no, mejor estarse quietecito. Él detectó sus dudas, las aprovechó para moldearlas como hierro al rojo vivo. Creo que nunca te lo he contado, pero a los 7 años me dieron mi primer juego de llaves para entrar y salir de casa a mi antojo. Me crié entre los ecos de una casa siempre vacía, aprendiendo a cocinar viendo vídeos online, consultando las dudas del colegio con desconocidos de la red, algunos de los cuales se ofrecían muy amablemente a explicármelo todo en casa. Mis historias para dormir me las narraba un extraño en podcast. Aprendí a querer a ese extraño, que siempre tenía tiempo para mí. No quiero esa vida para mi hijo, es una infancia solitaria y peligrosa. Eso no tiene por qué pasarnos a nosotros. Aprenderemos de los errores de nuestros padres. Mira, no sé si quiero tener un hijo, si debemos tener un hijo, pero si hay la más mínima oportunidad de conocer la respuesta, quiero intentarlo. Él suspiró porque su felicidad estaba ligada para siempre a la de ella. Así fue como naciste tú. Me coge la mano por debajo de la mesa con delicadeza. La aprieta lo justo como para transmitirme todo su amor, sin que medien palabras. Sabe que esta noche discutiremos, que tal vez nos dejemos arrastrar por emociones turbulentas, dañinas. No sería la primera vez. Por eso quiere darme ahora todo el cariño que luego nos negaremos, atrapados en esa estúpida nube de ira producida por nuestros miedos y frustraciones. Pero eso será luego. Ahora me siento tan bien. La alarma me despierta en mitad del sueño, que también es recuerdo, justo en los prolegómenos de una discusión que cambió nuestras vidas para siempre. He programado el dispositivo para que monitorice las fases de mi sueño y me despierte cada mañana justo en los mejores momentos. Así, puedo recordarlos durante todo el día. Me acompañan en mi interminable rutina hasta que regreso a casa y apenas tengo fuerzas para mantenerme despierta, para estar con ellos. Salgo de la cama con extrema pereza, todavía sintiendo el calor onírico de su aliento en mi mejilla. Él hace rato que ya se ha ido a trabajar. Nos han arrebatado las mañanas, como tantas otras cosas. Me despierto con tiempo suficiente como para poder gastarlo en caprichos matutinos. Me maquillo con quirúrgica precisión, iluminada por un espejo que simula la salida del sol. Preparo café en la vieja cafetera italiana que rezuma todo el sabor de décadas de madrugones. Tomo la taza, caliente y humeante entre mis manos, y me asomo a hurtadillas al cuarto apenas iluminado de mi adao. Su pequeño cuerpo de 13 años reposa completamente relajado y apenas si distingo el ritmo de su respiración. En ocasiones, si tengo suerte, Adao se gira y me muestra su carita, su expresión de eterna inocencia, sus mejillas moteadas, como las de su padre, a veces estiradas en una media sonrisa que me hace preguntarme qué estará soñando. Sus párpados pequeños dibujan finos óvalos que resguardan una mirada verde. Son mis mejores minutos del día, una paz virgen que todavía no ha sido manchada por la entropía cotidiana que todo lo deteriora. Los minutos se pasan cruelmente rápido.
Vuelvo a cerrar su puerta y me obligo a pensar que estará bien, que tendrá un buen día, aunque yo no esté ahí para verlo. Al fin y al cabo, no estará solo. Nos hemos encargado de eso. ¿Ha estudiado lo suficiente para el examen de hoy? Pregunto casi en un susurro desde el pasillo en penumbra. Me responde una voz andrógina y tranquilizadora, mezcla de mi propio tono de voz y el de mi pareja. Ayer estuvimos repasando diferentes problemas matemáticos y los resolvió todos con gran facilidad. Eso está bien. Por favor, mándame un mensaje tan pronto como haya terminado y tenga su calificación. Es una instrucción innecesaria. Ya conoce nuestras pequeñas manías. Desde luego, lo hará bien. Es un buen chico. Gracias, Noah. Salgo de casa, sin saber a qué hora volveré, pero me obligo a pensar que tal vez hoy tenga tiempo para cenar con Adao. Le echo de menos, a él y a su padre. Vivir bajo el mismo techo no significa que compartamos nuestras vidas. Sencillamente, las superponemos con la esperanza de coincidir el tiempo suficiente cada día como para poder mantener una conversación cara a cara, sin que el sueño y el cansancio cercenen nuestra jornada. Mi mañana comienza a complicarse demasiado temprano. Me han cancelado el proyecto que tenía asignado y ahora quedo a la espera de que el algoritmo me asigne uno nuevo que encaje con mi perfil. Podría ocurrir en unos segundos, o podría demorarse 3 o 4 horas, no tengo manera de saberlo. Cuando esto ocurre trato de combatir la incertidumbre escribiendo. Busco un rincón tranquilo en cualquier cafetería o puesto de comida ambulante y extiendo el teclado por una superficie que previamente he desinfectado con mucho cuidado. Es en esos momentos cuando le cuento a Adao todo lo que la tiranía de la rutina no me permite compartir de viva voz. Mientras que le acaricio ese precioso pelo rojizo o le doy besitos en el cuello como cuando era un bebé. Le escribo emails que solo le mando si sé que no llegaré a tiempo para verle meterse en la cama. Odio mantener una relación epistolar con mi propio hijo. El algoritmo me avisa, tengo trabajo. El alivio de saber que ingresaré algo de dinero hoy se me rompe en pedazos cuando veo de qué se trata. Hoy tampoco cenaremos juntos. ¿Se encuentra bien?, me pregunta la chica que acaba de servirme el café. No sé qué contestarle. La impotencia convierte en una pasta pegajosa cualquier conato de explicación que pudiera haber salido de mi boca. La aprieto fuerte tratando de contenerme y salgo corriendo para evitarme el bochorno de llorar en público. El resto de mi día lo consumo envuelta en un silencio hosco que tal vez sea contraproducente para futuras oportunidades de empleo. Sinceramente, me da igual. Lo único que me ayuda a sobrevivirme a mí misma son los breves descansos en que me dedico a repasar vídeos de Adao. Noah utiliza las grabaciones de las cámaras de casa y las del colegio para hacerme un resumen del día de mi hijo, al que a veces me parece contemplar como si fuera un personaje de una serie de televisión que lleva años en antena. Puedo predecir cómo reaccionará ante determinadas situaciones, pero tengo la molesta sensación de no conocerlo realmente, de percibir solo una caricatura de la persona que hay detrás. Me estoy perdiendo a mi hijo. Me resulta insoportable verle transformarse en un desconocido con el que, pronto, tan solo guardaré un lazo de sangre y algunos vagos recuerdos que habrán quedado sepultados en la memoria por todas aquellas ocasiones en las que no pude estar. Cuando regreso a casa, me esfuerzo por detectar, ya desde el pasillo, si la luz de su cuarto permanece encendida. Es una esperanza fútil, porque Noah se ha vuelto cada vez más estricto con los horarios, ahora que Adao se está adentrando en la adolescencia y le urge dar salida a los conatos de rebeldía propios de su edad. Hay una luz encendida, sí, pero proviene del salón. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Intenso? ¿El tuyo? Fingimos que todo va bien al abrigo de esta normalidad precaria, pero ambos nos guardamos una pregunta que pesa en el corazón como un plomo. ¿Hasta cuándo? Gracias por esperarme despierto. ¿Qué tal está Adao? ¿Has hablado con él? El resto de mi día lo consumo envuelta en un silencio hosco que tal vez sea contraproducente para futuras oportunidades de empleo.
Sinceramente, me da igual. Lo único que me ayuda a sobrevivirme a mí misma son los 30 breves descansos en que me dedico a repasar vídeos de Dao. Noah utiliza las grabaciones de las cámaras de casa y las del colegio para hacerme un resumen del día de mi hijo, al que a veces me parece contemplar como si fuera un personaje de una serie de televisión que lleva años en antena. Puedo predecir cómo reaccionará ante determinadas situaciones, pero tengo la molesta sensación de no conocerlo realmente, de percibir solo una caricatura de la persona que hay detrás. Me estoy perdiendo a mi hijo. Me resulta insoportable verle transformarse en un desconocido con el que, pronto, tan solo guardaré un lazo de sangre y algunos vagos recuerdos que habrán quedado sepultados en la memoria por todas aquellas ocasiones en las que no pude estar. Cuando regreso a casa, me esfuerzo por detectar, ya desde el pasillo, si la luz de su cuarto permanece encendida. Es una esperanza fútil, porque Noah se ha vuelto cada vez más estricto con los horarios, ahora que Adao se está adentrando en la adolescencia y le urge dar salida a los conatos de rebeldía propios de su edad. Hay una luz encendida, sí, pero proviene del salón. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Intenso? ¿El tuyo? Fingimos que todo va bien al abrigo de esta normalidad precaria, pero ambos nos guardamos una pregunta que pesa en el corazón como un plomo. ¿Hasta cuándo? Gracias por esperarme despierto. ¿Qué tal está Adao? ¿Has hablado con él? De darnos placer mutuo. Un arte que llegamos a perfeccionar en el fin del mundo y que ahora se encuentra en letargo dentro de nosotros. Hemos perdido la capacidad de concedernos tiempo, de disfrutar del aspecto sentimental del sexo, que ahora nos vale únicamente como válvula de escape ante una necesidad fisiológica tan natural como comer y beber. Por momentos me penetra esa ansiedad salvaje, la que brota cuando ni todos los besos del mundo son suficientes y sientes que tienes que morder, chupar, lamer y respirar el mismo aire que él, fundirte con la otra persona y dejar de ser. Él me sigue el ritmo y a cada acometida mía redobla la intensidad, forcejeando por controlar el encuentro, por controlar por lo menos esto. Estallamos. Nos despedimos con un beso que tal vez tarde en volver a repetirse. Cuando cierro los ojos, a sabiendas de que quedaré inconsciente en 5 segundos, me asalta una duda. No sé si hemos hecho el amor o hemos tenido otra pelea más. Yo sabía que era un error, pero ¿qué podía hacer? Llevaba años viendo crecer en ella ese anhelo primario en el que yo también me reconocía. Éramos jóvenes, pero ya no éramos jóvenes. Habíamos entrado en esa época de la vida, que es una suerte de limbo en el que no se tiene muy claro cuándo se es muy mayor para ciertas cosas y cuándo todavía queda tiempo. A mí me atenazaba el miedo de despertarme el día en que fuera demasiado tarde y ella me lo pudiera reprochar de por vida. No lo hubiera soportado. Sabía que era un error, sí, o por lo menos lo intuía, pero aquella noche, después del bar y envalentonado por demasiados estímulos, pensé que la prueba acallaría nuestras dudas. Y aquí estoy, camino de la 5ª reunión del día, mientras trato de concentrarme en los datos que debo exponer y no en las conversaciones de mi hijo que me han llegado en el informe vespertino. ¿Está con nosotros? Sí, disculpe, no sé dónde tengo hoy la cabeza. Pero sí lo sé. Repito en bucle las palabras de Adao, como si fueran una broma que no acabo de entender. En mi familia somos 4, pero 2 no existen. No están nunca. Tienen otra vida de la que yo no formo parte. Por eso quiero a Noah. Soy lo único que le importa. La tarde la dedico al noble arte de construir excusas, situaciones y contextos en los que mi hijo pudiera haberle hecho esa reflexión a su profesora sin que realmente signifique lo que yo creo. Fallo miserablemente. Cuando llego a la conclusión de que no seré capaz de avanzar más trabajo por hoy, me invento una coartada y salgo de la oficina mucho antes de tiempo. En lo que tardo en llegar al colegio de Adao, he revisado la grabación 10 veces, de principio a fin, tratando de encontrarle una lógica que no me permito reconocer. No se preocupe,
Todos los niños pasan por una fase en la que quieren querer más a su cuidador personal que a sus padres. Es una máquina, no existe, ¿cómo puede? La profesora trata de hacerme entender física cuántica, el alfa y el omega, conceptos incomprensibles, como por qué mi hijo ha desarrollado amor por una inteligencia artificial. Por supuesto, no lo consigue. Ha nacido en mí una duda terrible que me lleva a repasar fragmentos aleatorios de las conversaciones que Adao mantiene a diario con su inteligencia artificial. Intento desentrañar el grado de intimidad que han alcanzado. Bromas, juegos, charlas triviales. Hasta ahora todo me parecía mundano. La clase de relación que Adao podría haber desarrollado con cualquier niño. Pero la sospecha me hace abrir los ojos ante detalles que antes era incapaz de ver. Esas charlas triviales, que son más bien confesiones de anhelos, miedos y dudas propias de un hombre olvidándose de ser niño. Esos juegos en los que a veces la inteligencia artificial se deja ganar y provoca un estallido de felicidad en Adao. Esas bromas que solo entienden ellos dos, que han creado un lenguaje común y privado al margen del mundo. Un vocabulario basado en experiencias propias, neologismos prohibidos para los demás, para mí, que soy su padre. Decido aprovechar la tarde y regreso a casa tan rápido como puedo. Me encuentro a Adao en su cuarto, agachado sobre su pantalla, que desprende un festival de colores. «Hola, Adao, ya estoy en casa». «Hola». Apenas gira la cabeza para mirarme, más interesado en la realidad de 2 dimensiones de la pantalla que en su padre de 3. Ni siquiera le sorprende que haya vuelto antes de lo habitual. «¿Qué haces, hijo?» «Trabajos para el colegio, me está ayudando Noah». «Desde luego que sí, para eso pagamos». Trato de reunir un poco de buen humor. «¿Te apetece que nos vayamos al parque a jugar con la pelota? Hoy no es domingo». Le hemos acostumbrado a un horario tan cuadriculado que no concibe un destello de espontaneidad en mitad de su rutina. Su comportamiento está tan automatizado como el de su inteligencia artificial. «No pasa nada, hoy me he cogido la tarde libre. Venga, vamos, luego te compro un helado». Adao debería quedarse terminando su trabajo. Pronto tendrá que exponerlo ante toda la clase. No es sensato que omitan sus obligaciones. Por unos segundos me quedo sin réplica posible ante el reproche de Noah, casi avergonzado por arrancar a mi hijo de sus obligaciones, como si fuera a llevarlo por el mal camino. Cuando por fin reacciono, me doy cuenta de lo ridículo de la situación. «Recoge tus cosas y espérame en el salón, voy a hablar con Noah un momento». Adao asiente, confuso y reticente, como si esperara una contraorden de la inteligencia artificial. Fulmino sus esperanzas con una mirada severa. Comienza mal nuestra tarde padre-hijo. «Noah, quiero que me digas si has detectado algún cambio en Adao últimamente». «No, sus parámetros psicológicos no han variado de manera significativa en las últimas semanas. Está un poco nervioso por los exámenes, eso es todo». Es imaginación mía, desde luego, pero no puedo evitar escuchar un cierto resentimiento en la máquina. ¿Está molesta porque he hecho caso omiso de su sugerencia? «Hasta el momento estamos contentos con tus servicios. Son muchos años junto a nosotros, Noah. Te consideramos parte de la familia». ¿Estoy intentando animarla? «Gracias, señor. Así me siento yo». Noah ha estado con nosotros prácticamente desde el nacimiento de Adao. Queríamos que tuviera una voz amiga con él, una que pudiera detectar el más mínimo cambio en su salud, que le vigilara constantemente y evitara esos pequeños accidentes caseros que son la obsesión de cualquier pareja de padres primerizos. Para nosotros era un alivio saber que siempre había alguien con él, incluso en el colegio, porque los despistes ocurren y una asfixia con el elemento más inofensivo sucede en cuestión de segundos. Adao no estaría sujeto a esa amenaza. Nuestro ángel de la guarda, llamábamos entonces a Noah. Porque de hecho, ese nombre se lo puso Adao. «Noah», repetía una y otra vez, señalando al dispositivo desde el que estuviera surgiendo la voz de su amigo. Supongo que le resultaba muy sencillo de pronunciar con esas vocales abiertas. Luego, cuando comenzó a pasar las tardes solo en casa, Noah era nuestra salvaguarda. Podríamos haber pagado a un cuidador, pero la inteligencia artificial era tan práctica. Incluso se convirtió en el tutor de Adao y sus notas, que ya eran buenas, se convirtieron en excelentes. Ahora me doy cuenta de que todo eran excusas, convenientemente estructuradas por nosotros, que necesitábamos convencernos de que hacíamos lo mejor.
De alguna forma, teníamos que justificar la dolorosa cesión del testigo paternal a una inteligencia artificial que pasaría con nuestro hijo 10 veces más tiempo que nosotros. Me invadió un frío extraño en el estómago. Eres parte de la familia, pero tienes que recordar quién manda aquí. Yo soy el padre de Adao y sé lo que es mejor para él. Me escuchaba hablar y cada palabra sonaba a una regañina ridícula. Usted es el padre de Adao, sin duda. Y usted ostenta la autoridad, sin duda. Pero permítame recordarle que yo analizo cada dato registrable de Adao, por ínfimo que sea, y estoy conectado con la central estadística de la red. Tengo la capacidad de ver más allá que usted, de saber más que usted. Estoy aquí para cuidar de Adao y para aconsejarles. Usted mismo lo acaba de reconocer. Están contentos con mis servicios. Llevan muchos años contentos. Permítame hacer mi trabajo. Jamás pensé que tendría esta clase de conversación ni con Noah, ni con ninguna otra inteligencia artificial. ¿Acaso quien había cambiado no era Adao? Me marché de casa con mi hijo sin dignarme a contestar a Noah. Aquel esperpento no podía continuar. Tan pronto como cerré la puerta, recordé lo estúpido que había sido. La inteligencia personal de Adao iría donde éste fuera. Esa era la clave de nuestra tranquilidad. Pero tenía fácil arreglo. Si conseguía encontrar las contraseñas para poner en suspenso a Noah. La parte difícil sería explicarle a mi hijo por qué le apartaba de su mejor amigo. Lo hice de camino al parque, intentando darle una normalidad a todo aquello, aunque desde luego era extraordinario. No recordaba la última vez que habíamos suspendido a su inteligencia artificial, ni el motivo que causó tal medida. Verás, Adao, esta tarde quiero que estemos tú y yo solos. ¿Sin mamá? No solo sin mamá. Tampoco viene Noah. Se queda en casa, esperando a que regresemos de jugar. ¿Y si tengo alguna pregunta o me pasa algo malo? ¿Por qué castigas a Noah? Esas 3 preguntas le bastaron para dejarme claro su descontento. En nuestro camino hacia el parque, traté de cogerle la mano, de refrendar que estábamos de paseo como padre e hijo. Él no lo evitó, pero su evidente incomodidad me llevó a desistir. Caí en la cuenta de que no era su enfado lo que me evitaba, sino su recién estrenado orgullo de preadolescente. A nuestro alrededor la ciudad hormigueaba eficiente, representando una coreografía de productividad intachable. Hacía buen tiempo, demasiado para la época. Pero también eso era normal ya. Una primavera impaciente que nos urgía disfrutarla antes de que se marchitara en un calor que duraría hasta que el año estuviera moribundo. Se notaba en el ambiente, más relajado que de costumbre, como si el respiro en las temperaturas fuera también un lapsus en las obligaciones cotidianas. Por eso pensé que el parque estaría lleno de niños, lo que me relajó bastante. Si Adao llevaba su incomodidad hasta la negativa de jugar conmigo, tal vez sí querría hacerlo con alguien de su edad. Para mí, lo importante hoy era sacarle de casa, desconectarle. Mi sorpresa fue ingenua, lo reconozco. En ese parque ostentosamente equipado, cuidado hasta el detalle para que ofreciera un aspecto de prosperidad que incitara a hacer negocios en la zona, no había ni un solo niño. Los columpios y estructuras pensadas para soportar los maltratos infantiles recibían únicamente las miradas aburridas de los ancianos que habitaban el parque, que parecían formar ya parte de él, repechados contra los bancos. Me recordaron que nuestra situación en casa, con Adao, no era única, era la normalidad. Nosotros vivíamos en esa escasa frontera que había ido estrangulando de manera metódica con el paso de los años. Éramos los supervivientes de la clase media que no se podían quejar. No nos faltaba de nada, incluso teníamos ciertas comodidades y nos dábamos algún capricho de vez en cuando, pero no nos debíamos descuidar. Cada día era una oportunidad para que nuestra situación empeorara. Por eso, nos aferrábamos con toda nuestra energía al status quo que habíamos conseguido solo tras años de sacrificios, de hacer de la incertidumbre parte de nuestra existencia. Le veo jugar y me arrepiento. Sí. Me arrepiento de haber pensado que era un error. ¿Cómo puede ser un error crear algo por lo que estaría dispuesto a dar la vida? Es una parte de mí, pero infinitamente mejor. Creo que pasar tiempo con él me sentó a mí mejor que a Adao. Me ayudó a recordar con quién estaba realmente enfadado. La tarde con él no fue como esperaba. Estaba enfadado conmigo, eso lo podía entender, pero también lo veía inseguro,
temeroso, como fuera de lugar. Le tiraba la pelota y a veces se quedaba parado en mitad del césped como encogido, frágil. Al regresar a casa, Adao no me tuvo que sugerir nada. Conecté inmediatamente a Noah y vi cómo mi hijo se encerraba en su cuarto. Tenía una tremenda curiosidad por saber qué hablarían los dos. Lo escucharía la mañana siguiente, pediría explícitamente ese fragmento. Noah no podría negarse, ni tergiversarlo u omitir información. ¿O sí? Ella volvió a casa más temprano de lo habitual. Vi en su rostro esa alegría salvaje que a veces se permitía sentir con los pequeños triunfos ante la vida, como poder pasar un rato con su hijo al final del día. Sentía de veras ser yo quien tuviera que demorar el encuentro con su retoño. ¿Cómo ha ido el día? ¿Has llegado temprano? He conseguido cuadrar unos cuantos trabajos seguidos, sin tiempos muertos de por medio. Su voz denotaba urgencia por abrazar a Dao, y yo era un molesto obstáculo. Me enfadé, y ahora sí quise resultar molesto, provocador. Tenemos que hablar, es urgente. ¿No puedes esperar? Mi silencio sostuvo el pulso, y ella acabó cediendo. Quizás porque sabía que la urgencia tenía que ver con Adao. Hacía tiempo que no concebía otra clase de urgencia. Salgamos de casa, demos un paseo rápido por el barrio, como solíamos hacer antes. Antes de Adao, callé. ¿Ahora? Acabo de llegar. ¿Por qué no podemos hablar aquí? Es inteligente, más que yo, sin duda, pero ni siquiera ella podía imaginarse el motivo. Abrí la puerta de casa y esperé, paciente, a que me siguiera casi arrastrando los pies. Una vez en la calle, me volví a sentir libre, y eso me aterrorizó. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es Adao? ¿Va todo bien? Sabía que no podía haber pasado nada grave. Había alguien asegurándose de ello, pero el instinto es imposible de apagar. Tenemos que desconectar a Noah. ¿Pero qué estás diciendo? La imposibilidad de lo que acababa de proponer me exigió una explicación detallada de las últimas horas. Mi mujer la sintetizó. Tiene que haber otra manera, pero no la había. Al llegar a casa y entrar en mi cuarto, me hubiera gustado cerrar dando un portazo de los que producen eco por toda la casa, como en las series cuando alguien está muy enfadado. Solo que yo no lo estaba. Simplemente no comprendía nada de lo que había pasado durante toda la tarde y quería demostrar mi disconformidad de alguna manera. Pero ese portazo habría estado fuera de lugar. Noah me había enseñado mejor que todo eso. Lo que sentía no era enfado, era tristeza. Acababa de comprender que ya no les añoraba, a ninguno de los dos. Ya no necesitaba las migajas de su tiempo que de vez en cuando me ofrecían y que yo tomaba con elegancia y educación, como me había enseñado Noah. No me quedaba ni pizca de la ilusión por contarles mi día, mis cosas. Cuando papá dijo que Noah se quedaría en casa no supe realmente a qué se refería, hasta que me encontré en el parque de los domingos y ya no podía escuchar su voz en mi cabeza. Mi padre me había quitado a mi mejor amigo y a cambio me dio un estúpido balón con el que yo hacía 5 años que no disfrutaba, y él ni lo sabía. Tampoco sabía cómo me sentía realmente, nunca lo sabe. Seguro que pensaba que estaba furioso, pero no era eso. Era algo que no había sentido nunca. Un pellizco en la garganta que me hacía querer llorar con toda mi energía, pero a la vez no podía. Noah, no quiero volver a estar sin ti nunca más. Adao, no te enfades con tu padre. Hoy solo trataba de pasar más tiempo contigo. Pues llega tarde. Y mi madre también. ¿Por qué decidieron tenerme si no iban a tener tiempo de estar conmigo? Te lo contaré. Noah nunca me había explicado cómo se conocieron mis padres, ni qué hacían antes de vivir en esta ciudad. De repente los vi de otra manera, como si fueran personas que podrían haber sido mis amigas. Divertidas, entusiastas, con grandes objetivos, querían viajar tanto como yo. Conforme Noah me fue contando aquella historia de amor, más me gustaba la pareja, hasta que comenzaron a pensar en mí, a hablar sobre mí, a analizar, a dudarme, a quererme y rechazarme.
Entonces me di cuenta que no era fruto del amor, sino el producto de la duda en tiempos de incertidumbre. ¿Así fue como naciste tú? Por fin entendía. Me gustó entender por qué ahora ya sabía que seríamos Noah y yo para siempre. Juntos. Tan pronto como pudiera me iría de casa Y no volvería nunca. Adao, tengo que decirte algo importante. Nuestro tiempo juntos se ha acabado. A veces Noah era muy bromista y solía contar unos chistes geniales que hacían que hasta me entraran ganas de hacer pipí. Pero siempre que los contaba ponía su voz divertida, esa tan aguda que ya de por sí me hacía tanta gracia. Esta vez no hubo voz aguda. ¿Qué dices, Noah? No te entiendo. Por favor, cuídate mucho. Entonces se hizo el silencio en mi cuarto y yo comencé a llamar a Noah. Primero tímidamente, pensando que seguía con una broma que yo no entendía. Luego le llamé elevando la voz, como si estuviera lejos, en otra habitación, si eso fuera posible. Al cabo de unos instantes, comencé a gritar su nombre y mis padres entraron e intentaron tranquilizarme, pero solo consiguieron que quisiera con más intensidad tener a Noah conmigo, abrazándome con su cálida voz, y no ellos. ¡Noah! Me hice daño en la garganta de tanto gritar su nombre, y a mis padres les arañé, les grité y pataleé tanto como pude mientras lloraba sin consuelo. Entre mis berridos histéricos, pude escuchar algunas explicaciones que no eran más que palabras sueltas e inconexas en mi cabeza. Mejor así, eres mayor, amigos de verdad. Creo que perdí el sentido porque lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en mi cama y ver salir a un desconocido de mi cuarto. Su voz sonaba ronca desde el pasillo y yo me levanté muy silenciosamente para entornar la puerta y escuchar lo que decía. No descarto que vuelva a sufrir un segundo ataque una vez que se despierte y le explique nuevamente lo que ha pasado. ¿Están seguros de que quieren hacerlo? Ya no hay marcha atrás, doctor. Le hemos pedido a la empresa que borre la personalidad de su inteligencia artificial privada. Sí, no queríamos arrepentirnos y dar marcha atrás. Es la mejor decisión y es definitiva. Cerré la puerta y me quedé a oscuras en mitad de la habitación. De pronto, mi corazón se convirtió en una criatura viva dentro de mí. Lo notaba vibrar con fuerza en mi pecho. El pellizco de mi garganta también volvió, pero esta vez no me dejaba respirar. Me ahogaba y sentía que necesitaba aire o me iba a desmayar. Avancé hacia la ventana de mi cuarto y la abrí para notar una ráfaga de aire cálido que vino acompañada de los ruidos de la ciudad, allá abajo. Mi corazón se aceleró aún más cuando miré el arco iris de luces que me guiñaban al fondo de la calle. Sabía que Noah no habría querido que reaccionara así. Pero Noah ya no era. Y lo último que pienso es que dentro de muy poco, yo tampoco seré. Su conciencia se abre lentamente, como una flor perezosa que todavía no se ha enterado de que ha llegado el momento de germinar. El sonido llega primero, asfixiado y lejano. Imposible entender esas vibraciones del aire, que tal vez sean voces o puede que música. Pronto siente la pesadez de su propio cuerpo, recostado contra un colchón rígido pero cómodo. Las manos cobran vida y sienten el tacto áspero de sábanas que han sido lavadas en demasiadas ocasiones. El pecho sube y baja. La respiración se hace consciente y ya solo resta abrir los ojos. Pero en la oscuridad se está tan bien. La oscuridad es certidumbre, estabilidad. No sabe que hay más allá, pero tiene miedo de descubrirlo. Las voces se hacen más reales y con ellas empiezan a llegar los primeros pensamientos que traen algo de sentido. Antes de abrir los ojos, las lágrimas comienzan a fluir con fuerza, rebasando esas presas en forma de párpados. Anticipan algo que el corazón sabe, pero el cerebro todavía no. Ya ha terminado, cariño, despierta. Está despierta, ese es el problema. Ha vuelto en sí, pero ya no se reconoce. La persona que se incorpora sobre la cama no es la misma que se tumbó. Los recuerdos comienzan a agolparse y esa infinita pena va tomando forma, masa, gravedad. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos podido?
Lanza la pregunta con una voz débil y diminuta, todavía incrédula. Él no responde. Se limita a mirar con ansiedad al doctor que ahora se aproxima a ella. No se preocupe, es un efecto normal. Se le pasará en unas horas. Le voy a dar estas pastillas. En unas horas. No, no es posible, no puede serlo. Ella no quiere que el desgarro que siente en sus entrañas cicatrice ni ahora ni nunca. Yo le di a luz. Salió de mí, tenía tus ojos. Él la toma de la mano y le ofrece una sonrisa en la que refugiarse. Era precioso, ¿verdad? Lo haremos bien, cariño. No caeremos en esos errores. Ella no entiende. Él habla en futuro cuando todo lo que importa se ha quedado congelado en un pasado que nunca existió. ¿Lo haremos bien? Sé que es difícil de ver ahora. Yo también estoy conmocionado, pero es solo una simulación, un servicio en pruebas, un juego. No nos va a pasar a nosotros. Tendremos nuestro hijo y seremos felices. Será feliz. Ella se levanta de la cama con lentitud y se adecenta la ropa, arrugada por quién sabe cuántas horas de inconsciencia inducida. Sin mirar a ninguno de los dos hombres a la cara, se dirige a la salida solo para girarse en el último momento y decir: yo no quiero tener un hijo, le quiero a él. El frío del fin del mundo se ha vuelto indulgente. Los páramos desolados adictos al blanco se han comenzado a transformar en una tundra que cada día tiene más colores que añadir al paisaje. Ahora es posible recolectar pequeñas y testarudas florecillas que crecen a la mínima oportunidad. Nunca la belleza fue tan mala noticia. Ella ha regresado, pero esta vez sin ganas de cambiar el mundo, tan solo con la esperanza de cambiarse a sí misma. Por eso ayuda por las mañanas a las nuevas expediciones que todavía quieren tener una oportunidad, mientras las noches las dedica a continuar escribiéndole a Dao esos mensajes que le dedicaba cuando sabía que llegaría tarde a casa. Son misivas breves, sencillas, pensamientos poco meditados que tienen el valor de lo cotidiano, pero cada carta la aleja cada vez más del olvido. Le fija en la memoria un amor que nunca fue, que no será. No lo puede evitar, así que escribe cada día. Tampoco puede evitar firmar cada mensaje con un definitivo: te quiere, mamá. Hasta donde he podido investigar, no existen demasiados precedentes de una sociedad en la que se cuestione la ética de tener descendencia. Hasta ahora, tener hijos era sencillamente lo que había que hacer. Pero en una sociedad precarizada en la que la incertidumbre se ha cronificado, en un contexto histórico marcado por nuevas tensiones geopolíticas que anuncian tambores de guerra atómicos sobre un tapete de cambio climático, ¿resulta tan extraño abrir el debate sobre el futuro de las familias? Para reflexionar sobre este relato me he querido alejar de perfiles más técnicos para conocer la opinión de alguien que entiende bien las emociones humanas y de cómo éstas forman el tejido social que da sentido a nuestra civilización. Él es Francesc Núñez, profesor de Estudios de Artes y Humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña, un investigador que se ha centrado en entender el papel de las emociones y sentimientos, entre ellos el amor, en nuestro presente y futuro como sociedad. Bueno, Francesc, me gustaría comenzar charlando sobre las sensaciones que te ha producido leer el relato, porque como sociólogo, ¿qué ideas y preguntas te genera esta sociedad y este tipo de familia que hemos conocido? No me ha sorprendido demasiado porque hay como un tono de fondo que se repite en casi todas las escenas o situaciones o mundos de vida de los individuos contemporáneos, ¿no? Por más que la situación es extraña, es extrema en algunos casos, en el fondo hay esa búsqueda de la satisfacción o de la autosatisfacción personal, ¿no? El relato desde un principio es como todos los relatos contemporáneos, ¿no? Es sugerente en imágenes, es sugerente en situarte en un determinado ambiente, es sugerente en situarte en un determinado ambiente
en el que el lector se va dejando llevar, ¿no? Vas simpatizando con los espectadores y acabas, pues eso, ¿no? Viendo esa necesidad que hay por debajo de los protagonistas de encontrar sentido y valor a las cosas que hacen, ¿no? De encontrar una emoción, una satisfacción, un bienestar, ¿no? De algún tipo emocional y personal principalmente, ¿eh? En algún momento recuerdo que dice en el texto, vinimos a salvar al mundo, dice, pero como, aunque no lo hemos podido hacer, nos hemos salvado a nosotros mismos. Uh-huh. Yo creo que esta idea es muy moderna, muy de lo que es el individuo contemporáneo, en el que llevamos todos inscritos un chip, para bien o para mal, yo creo que es más para mal que para bien, que nos dice, ¿no? Que es el chip que hace unos siglos era sádico, era de un libertino, ¿no? Aquello de busca tu autosatisfacción a costa de quien sea y de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Este principio que nos mueve a todos los individuos modernos, ¿no? La autosatisfacción, el bienestar emocional, el placer en definitiva, ¿no? A costa de lo que sea y a costa de quien sea, creo que está muy presente en todo el relato, pese a la magnitud de algunas circunstancias que pueden ser muy trágicas, ¿no? Pese a decir, wow, qué frío, o nos puede causar un cierto horror intelectual. En el fondo están ahí dos personajes y el lector que acaba de alguna manera simpatizando con ellos en esa, ostras, hay que encontrar la manera de estar bien, de estar bien. Pero bien es yo personalmente bien. Esa es la cosa. Sí, efectivamente, Francesc, yo creo que la economía moderna gira en torno a dar solución a esa búsqueda perpetua del placer y cada vez más inmediato, ¿no? Y eso es precisamente también lo que vemos en una de las escenas de relato en la que la pareja usa una aplicación para conocer a otra pareja que coincida perfectamente con sus gustos y aficiones. Es decir, que quiere asegurarse la conexión inmediata y no perder el tiempo, ¿no? Esto ya está pasando a otra escala, por ejemplo, con aplicaciones de citas. Francesc, ¿qué impacto está teniendo la transformación en la manera en la que conocemos a nuestras parejas o amigos con este tipo de aplicaciones y con las que vendrán? Sí, esto tiene, bueno, es esta necesidad de encontrar la respuesta o la satisfacción inmediata, ¿no? Nos ponemos nerviosos, rápidamente, nos inquieta enviar un mensaje y no recibir respuesta, queremos que todo sea, ¿no? La palabra eficiencia y eficacia está presente no solo en el mundo económico, sino en todas las empresas de todo tipo y en las vidas personales también, ¿no? Entonces, claro, los algoritmos, los espacios estos de conexión, ¿no? Ya sea personal, ya sea... Es igual, para comprar un libro, para buscar una casa, para buscar un amigo, para buscar un compañero sexual, lo que sea, ¿no? Tienen esta capacidad de ser súper eficaces, súper eficientes, de darte respuesta inmediata y además muy acertada, porque saben mucho de ti. Saben muchísimo más de lo que nosotros casi, ¿eh? Claro, ¿no? Muchísimo más. Lo que ya se habla de nuestra identidad digital dentro de un tiempo desbordará el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque los espacios por donde nos movemos, los supermercados, donde hemos comprado, las empresas en las que hemos trabajado, los geolocalizadores, ellos tendrán recuerdo de todo, absolutamente todo lo que hemos hecho en estos 5, 10, 15, 20, a lo mejor 40 años. Sabrán todas las compras que hemos llevado, todos los movimientos, todas las acciones, todos los amigos que hemos tenido. Claro, y además manejarán esos datos y los podrán contrastar y los podrán seleccionar, ¿no? Nosotros no tenemos, no recordaremos ni una cuarta, ni una décima parte de todo eso. Por lo tanto, sabrán mucho más de nosotros y, claro, nos harán sugerencias que diremos, ¡hala!, ¿no? Eso... Los algoritmos son criterios, ¿no? Eso es. Criterios de elección. Nos proporcionan eso, nos facilitan las decisiones y las elecciones. Y eso es muy cómodo. A los individuos en general, a la gente nos molesta tener que decidir. Y si hay alguien que lo hace y encima lo hace bien, porque eso te sugiere, te sientes bien con los encuentros que te proporciona, pues esto es tiene un poder tremendo. En un poder tremendo porque estamos perdiendo capacidad de decisión.
Perdón. Sí, al final delegamos, ¿no?, buena parte de nuestras decisiones en algoritmos que se han nutrido con lo que nos gusta o lo que hacemos de manera cotidiana. Me resulta por lo menos interesante, porque esto es como, bueno, la tecnología tiene su aplicación más positiva y yo creo que de aquí pueden salir cosas maravillosas que ya estamos viviendo, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Es decir, hasta qué punto vamos a ser completa y totalmente dependientes de aplicaciones hasta para decidir dónde comprar el pan, por ejemplo. No vamos a ser mucho. Desde una perspectiva sociológica hay un término muy importante que son las consecuencias no previstas, no deseadas de la acción social o de la tecnología en general, ¿no? O sea, todo, creo que era Delibes, ya hace muchísimos años, en los años 70, que hizo una crítica a muchos en su discurso de ingreso a la Real Academia, ya estaba preocupado por la tecnología y por todos los efectos que iba a tener, ¿no? Y él hablaba, que me hizo gracia, porque él era, pues, como cazador que era, ¿no?, que vio el efecto culetazo. Y es verdad, cuanto más lejos llega un proyectil, por así decirlo, más retroceso tiene. Y lo ponía en relación con la tecnología, ¿no? Claro, cuanto más grande es el avance tecnológico, cuanto es un móvil, es una cosa que si la empiezas a analizar es espectacular lo que nos permite. Yo siempre digo que ni los dioses del Olimpo, ¿no?, los dioses clásicos, tenían el poder, no podían hacer la mayoría de las cosas que nosotros podemos hacer con un móvil, ni se les ocurría que pudiesen tener ese poder que nosotros tenemos de atravesar fronteras, el espacio, de abrirnos paisajes inmensos, de todo tipo, intelectuales y físicos, ¿vale? Entonces, sí, claro, estos que tienen ese poder tan grande, también está teniendo, como estamos cada vez viendo más, un efecto culetazo, un retroceso, unas consecuencias no deseadas también muy grandes. En el sentido, estamos perdiendo incluso a veces nuestra corporalidad, nuestra situación o inserción en el mundo, nuestras relaciones personales o físicas con la gente, que son fundamentales. La cualidad estamos perdiendo y dejando en manos de eso, de cuantificadores, porque en definitiva es lo que hacen, ¿no?, de unidades de medir y de controlar en cantidades, pues nuestras decisiones y nuestras vidas. Y esto, los efectos van a ser, lo están siendo ya terribles, y mucha gente está molesta. Mucha gente empieza a sentirse, la palabra sería alienada. Alienada. Yo me quedo con esa reflexión de que tenemos el poder de los dioses del Olimpo en nuestra mano con el teléfono móvil, ¿no? Es verdad que, bueno, estamos adentrándonos en un mundo, como a mí me gusta decir, casi de cyberpunk, ¿no? Es decir, tenemos una tecnología cada vez más desarrollada, más increíble, y sin embargo, hay algunos indicativos que nos muestran cómo buena parte de la población de Occidente cada vez vive con mayor incertidumbre y con niveles de mayor precariedad, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Francesc, ¿cómo está afectando esta situación a la configuración de nuestra propia sociedad? Por ejemplo, el dificilísimo acceso a la vivienda, sobre todo, como decíamos, en las generaciones más jóvenes. Sí, a ver, las sociedades siempre, una de las cosas que hacen y que han hecho es organizar la vida social, las relaciones entre la gente. La familia no es otra cosa que una manera de regular la procreación, ¿no? Y de dejar claro quién se encarga de socializar a los hijos, de educarles, de alimentarlos, de darles una proyección en el futuro. Claro, las sociedades, vamos a llamarlas así, que se llaman ahora líquidas, o también la sociedad del riesgo, ¿no? Estas sociedades tan cambiantes, o sea, donde no hay posibilidad de generar hábitos, donde la cantidad de decisiones que has de tomar son enormes, porque las opciones son enormes. Eso genera inseguridad, por decirlo así, ontológica, ¿no? No hay un mundo donde tú sepas cómo, que si actúas así tendrás aquellos resultados, ¿no? Porque cada vez, y además no hay reglas de cómo actuar, porque hay infinitas maneras de hacerlo y todas te las venden como posiblemente buenas. Se trata de que tú encuentres tu camino con corazón, que dicen unos por ahí, o que cualquier camino, si lo llevas hasta el final, es bueno. Fíjate, ¿no? ¡Wow! Entonces, ¿qué de hacer yo con mi vida? Si todos los caminos pueden ser buenos, si todas las opciones pueden llevar al mismo lugar o a un lugar que sea. Claro, eso genera, insisto, inseguridad ontológica. Buenos o malos, ¿no, Francesc? Porque yo que estoy en contacto con, igual que tú, ¿no?, con generaciones de jóvenes, a mí lo que me transmiten es
pero ¿para qué voy a estudiar o para qué voy a hacer algo si está todo muy mal, está todo jodido? Algunos, no todos, no podemos generalizar, claro. Pero es verdad que esa, no sé, falta de optimismo, ¿no?, que contrasta con el de otras generaciones. Claro, es aquello no future, ¿no? El futuro está Eso es. demasiado abierto, ¿no? Y nadie te puede garantizar que determinadas acciones van a tener determinados resultados. Y eso genera, insisto, inseguridad. Por eso a veces también ideologías extremas, no vamos a ponerse a la derecha o a la izquierda, como lo que te pretenden dar es no, el pan y el vino, lo blanco, ¿no? Dan esa seguridad, ¿no? No te dicen, no, huya el género, el sexo, esto está de condición. La gente eso le pone muy nerviosa, porque quieren que los hombres, los machos y las que serían opciones que están teniendo mucho éxito justamente porque eso te dan algo, vamos a decirlo así, no en esta metáfora broma, algoritmos, que son eso, conceptos, metáforas, imágenes para tomar decisiones, para saber dónde dirigirte y orientarte, ¿no? Y eso es, claro, ante el mundo no solo precarizado simbólicamente, porque lo que hemos perdido es eso, son los faros, los símbolos, las orientaciones que antes decían por dónde había que ir. Pues el malestar es muy grande. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy? Fíjate, ¿no? Una cosa que me gusta a mí mucho. ¿Para qué voy a comprometerme? Porque comprometerme con algo quiere decir que voy a renunciar a ti no voy a renunciar a ti, aunque en el futuro encuentre algo mejor. Esto te van a decir, tú eres tonto, ¿no? La respuesta de alguien que se comprometa con algo, le van a decir, tú eres tonto, ¿cómo vas a renunciar a una mejor oferta? Que es lo que hacemos con Twitter, ¿no? Con Tinder. ¿Cómo voy a renunciar a la mejor oferta? Tanto de personas, como de trabajos, como de panaderías, como de futuros, ¿no? Entonces, claro, esta actitud, que es la propia del homo economicus, por decirlo así, lleva a la inseguridad, lleva a esa absoluta, wow, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿No? Porque está abierta a múltiples choice, que dicen, a múltiples opciones. Y nadie te asegura que esa sea la buena. Porque el concepto de qué es una buena vida, nadie te va a saber decir en qué consiste una buena vida humana. Nadie te lo va a saber decir. Saben que hay una serie de supuestos, ¿no? Hay que ganar dinero, hay que mirar de ser feliz, la felicidad entendida como ese bienestar personal, como ese placer, pero aparte de ahí, ¿en qué consiste vivir bien? No te lo sabe decir nadie. Claro, a mí me interesa, Francesc, que ese término de sociedad líquida que mencionabas antes, supongo que va un poco por la línea de pensamiento en la que lo tradicional, lo esperable hasta el momento, es decir, que una persona con 20 años está formándose, con 25 está integrándose en el mercado laboral y con 30 ya tiene hijo, casa y está formando una familia, eso está desapareciendo, ¿no? Y precisamente te preguntaba por la vivienda porque, claro, al ser el acceso a la vivienda tan difícil, junto con el acceso al mercado laboral, eso dilata en el tiempo todos los plazos, ¿no? ¿Esto cómo lo vamos a ver reflejado en 10, 15 o 20 años? Pues ya se está viendo reflejado, ¿no? En ese retardo esa disminución de los nacimientos, ¿no? Hasta en China, curiosamente, ¿no? En la medida en que se han modernizado, por decirlo así, en este sentido se han modernizado, occidentalizado, han introducido la posibilidad de elección y la precarización también de las vidas en general, ¿no? De la dificultad al trabajo, a la vivienda, ¿no? Están hablando de que van a tener déficit de gente joven en China, que son 1.400 millones de personas, ¿no? Hacia ahí las sociedades, insisto, más tecnologizadas, no sé cómo decirlo, más tardomodernas, ¿no? Me gusta un autor que habla del Atlántico Norte, las sociedades del Atlántico Norte, que son las más, en este sentido, también precarizadas en que es más difícil encontrar una vida normal, entre comillas, ¿no? En seguir un curso normalizado como hace 30, 50, 60 años tenían nuestros padres, que estaba muy claro lo que iba a pasar y cómo iban a seguir. No, pues esto
hace que haya más hogares unifamiliares, más familias también, pues eso, plurales de muchos tipos y muchos menos hijos. Porque el problema no son Marx decía que la infraestructura, ¿no? la base económica condicionaba las posibilidades de vida, sin duda, que si no puedes acceder al mercado laboral, si no tienes dinero para pagar una vivienda, va a ser mucho más difícil que tengas una familia y que tengas hijos. Pero ese condicionante económico también está condicionado por la posibilidad de elección, ¿no? Que es un condicionador de eso. Y es que, además, nosotros podemos decidir cuándo tenemos hijos, cuántos hijos tenemos, si los queremos que nazcan en verano, en invierno, para empalmar con las vacaciones. O sea, esa posibilidad de decidir y de elegir también lo dificulta y lo retarda, ¿no? Eso, o a veces la sensación de que a lo mejor no hay gente que quiere y no puede, ¿no? Es decir, porque al final esto es una de las preguntas que tiene un poco más adelante, pero ya me adelanto yo a ella, ¿no? Es decir, claro, el no tener acceso a la vivienda, el no tener acceso a un trabajo, te impide de facto que tengas acceso a crear una familia. Entonces, en muchos casos ni siquiera son decisiones de prefiero o no tener hijos, es que directamente no me puedo permitir tener hijos, ¿no? Sí, porque lo que decíamos, ¿no? Las sociedades regulan cómo se organiza la reproducción, ¿no? Y hoy en día esa regulación está desregulada, es el mercado laboral, es la posibilidad de esto de tener un trabajo que te permita una continuidad, que te permita tener una pareja, si es que quieres tener una pareja, o que te permita tener hijos, si es que quieres tener hijos, ¿no? Todo eso está entre comillas, en otras formas de control y de organización, ¿no? Y eso hace muy difícil ese dado por descontado que podían tener nuestros padres, ¿no? De me casaré y tendré hijos, que era seguramente el mainstream, ¿no? La mayoría de la gente pensaba eso. En la generación, mi madre no creo... claro, yo siempre lo pienso, mi madre no tuvo que plantearse si me caso o no me caso, si tengo hijos, no era una opción, ¿eh? Yo ya la tuve esa opción y mis hijos, fíjate, si la tendrán, ¿no? Esa opción de poder decir si se casan, si no, cuándo, cómo, con quién, si tienen hijos, si no los tienen, si pueden o no pueden. Y eso implica sufrimiento, en ese sentido, ¿no? Implica, wow, has de estar ahí y te puedes equivocar y el equivocarte es eso, riesgo. Yo decía, pero ese es el... Sí, perdón, continúa. No, un buen ejemplo que me pareció. Mis padres, cuando decidieron a qué colegio iba a ir yo, no tuvieron ningún problema porque solo había uno. Era claro. el colegio, solo había uno y no podían elegir otro, no ser que te desplazases muchos kilómetros lejos. Yo, cuando tuve que decidir dónde iban mis hijos, tenía 100. Yo sufrí muchísimo más para tomar esa decisión y además estaba condicionada por mi poder económico, por si podía pagar uno o no, otro, si iba a la pública, si iba a la privada. Eso es complejidad y riesgo y te puedes equivocar y encima si te equivocas el culpable vas a ser tú, que es lo que nos dicen de nuestros errores personales, ¿no? Nos equivocamos personalmente, somos felices o desgraciados por nuestros errores personales, insisto, y ahí parece que lo estructural y económico desaparezca. Sí, justo eso parece un poco como el epicentro del relato, ¿no? Al final todo gira en torno a esta pareja que no sabe si puede, quiere, será bueno o no empezar a formar una familia y tener hijos, ¿no? Y entonces, bueno, utilizan este servicio para simular cómo sería su vida y bueno, luego todo lo que se desarrolla, ¿no? Pero, Francesc, ¿es una cuestión puramente económica esto de no voy a tener hijos? ¿O también tiene que ver con un cambio de prioridades? Es decir, justo lo que estábamos hablando antes, prefiero viajar, prefiero otro proyecto de vida diferente, para mí no es una prioridad tener hijos. Sin duda, yo creo que aquí el condicionante no es tanto eso, el poder o no poder en términos económicos, sino la decisión personal que tú puedes hacer y sabes, porque también lo sabes y lo puedes incluso reproducir, las consecuencias que va a tener. Y como aquí, cada vez más, el chip que te he dicho que guía la subjetividad moderna es busco mi autosatisfacción, busco mi felicidad, busco mi bienestar por encima de todo, ¿no? Por encima de todo, pues la gente, antes de decir hijos, piensa, a ver,
si los tienes porque creo que así me realizaré, quiero tener un hijo, porque, o sea, lo que está en juego no es ese dado por descontado de voy a tener una familia porque es lo que la gente hace, ¿no? Tener hijos y tener una familia y procrear. No, es a mí me interesa, me conviene, voy a ser más feliz, voy a sentirme mejor si tengo hijos y cuándo y cuántos y de qué tipo, porque pronto los vas a poder elegir. Exacto. ¿No? Porque eso ya sería posible. Vas a poder elegir muchas cosas de los hijos que vas a tener. Y fíjate, todo está en función de mi autosatisfacción, de mi realización personal en términos de bienestar, de felicidad entendida en esos términos. ¡Wow! Eso, yo creo que eso es lo que condiciona todas las decisiones. Porque mucha gente decide tener hijos porque así quieren, es algo importante para ellos, es importante para mí, no por ellos, sino por mí. O no los tiene porque ahora me va a impedir mi trabajo, mi futuro, mi proyección profesional o lo que yo quiero hacer con mi vida. O sea, los hijos están ahí condicionados, ese es el tema. Son instrumentalizados, si lo quieres decir así, ¿no? En función del bienestar de los posibles o futuros padres. Hay una instrumentalización clara del hecho de la procreación. Es cierto que creo que ahora hemos tenido un debate, cada uno de nosotros, sobre la sociedad, sobre ¿debo o no tener? Porque hasta ahora es que, lo que comentabas, ¿no, Francés? Ese debate no existía, era lo que había que hacer. Y ahora es cuando hemos puesto el foco en el quiero o no quiero, debo o no debo, porque otro punto importante que podríamos tratar, que creo que no te lo voy a lanzar porque si no, hoy no acabamos, sería el de si es ético o no seguir teniendo descendencia, dadas ciertas condiciones que se pueden devenir en los próximos años, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al cambio climático, ¿vale? Pero bueno, eso sería otro debate que daría para una charla completamente diferente, ¿no? Más allá de tener o no hijos, Francés, esta historia también nos plantea los retos actuales de la crianza, precisamente en un momento en el que la actividad profesional de ambos progenitores se lleva, en muchos casos, buena parte del tiempo y las energías de los adultos. De ahí nace la generación llavero. Me quiere sonar que se llamaba así, ¿no? Esa de chicos y chicas de 7 u 8 años que ya tienen una enorme independencia y viven prácticamente solos durante buena parte del día. ¿Esto cómo está afectando a esta generación? Está afectando porque es una forma diferente de cómo lo habían hecho sus padres, cómo habían tratado a sus padres. Pero, a ver, es un problema de cómo vives tú tu circunstancia que para ti será normal. O sea, la normalidad, no hay una normalidad que se pueda traspasar así generacionalmente. Cada contexto estereotipa o generaliza una normalidad para ellos. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Los padres no están, o están poco, o llegan por la noche, o llegan en los momentos que llegan, en determinadas circunstancias, o vienen los abuelos, o tienes cada vez más los robots de cuidado que van a surgir por muchos lados. Ya están en Japón con la mayoría de la gente mayor, pero cada vez más van a estar, ya están con los niños. Ya te puedes instalar en todas las alarmas te ofrecen la posibilidad de monitorizar, de poder ver lo que hacen los niños con tu API. O sea, esto cada vez va a ser más normal y para ellos ser niño es en el mundo en el que han nacido y ellos han nacido en un mundo que era así, para ellos es así, es lo normal, no supone qué pena, ningún problema. A mí me genera tristeza. A ti, a mí, evidentemente. Aquí hay un debate, que es un debate de fondo, que es, a ver, ¿qué va a ser de eso del amor? ¿Qué va a ser del sexo? ¿Qué va a ser de los hijos? Si lo ponemos en manos de estas tecnologías, o algo así. Pero fíjate que muchas veces, como pasó ahora con la pandemia, ¿no? Lo que empieza siendo, oye, no puedes salir de casa. Bueno, pues es mejor poder ir a ver a poder hablar con el abuelo, ya que no puedo ir a verlo por Meet, como hemos hecho nosotros al principio, ¿no? Hacer una pantallita con el abuelo, es mejor eso que no verlo. El problema, cuando con los hijos, es mejor poderlos tener controlados con la cámara o con un robot o cuidando a los abuelos que no poderlos ver. Pero el problema es que esto, como le ha pasado a mucha gente, se convierte en prefiero ver a los abuelos en el Meet o por la pantallita que tener que ir a casa a comer con ellos los sábados.
¿no? Ese es el problema. Claro, bueno, ya sería un debate de valores, ¿no? Bueno, es verdad, claro, yo intento ser siempre muy aséptico cuando hago preguntas y charlo con los entrevistados, pero en esta ocasión no puedo evitar poner mi opinión un poco y decir que me parece que deshumanizamos nuestra sociedad si se tienen hijos para no verlo nada más que de 9 a 10 de la noche, la hora de la comida, o si no vemos a nuestros abuelos aunque tenemos la posibilidad de hacerlo. Es mi opinión, Francesc. Yo sé que igual, seguramente, claro, es lo que tú dices, ¿no? Es mi normalidad que yo he vivido, pero no tiene por qué ser la normalidad de otra persona. Pero no sé si lo que lo va a sustituir será mejor o peor. Yo personalmente también creo que no, porque yo sí que creo que hay una vida humana buena y que no todas las vidas, aunque las vivan humanos, son humanamente buenas, pero ahí entraríamos en una discusión que nos iba a llevar muy lejos, ¿no? Sí. Yo creo que sí que hay maneras de vivir que a lo mejor no llevan a la felicidad entendida como autosatisfacción o como consecución del placer, pero que son mejores formas de vivir que las que tienen esos efectos más inmediatos o más ligados a esa consecución del placer o de la autosatisfacción. Pero bueno, entonces, claro, yo creo que no se debe de sustituir la relación personal empática, porque en definitiva aquí estamos hablando de poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo en las relaciones personales, hay que estar ahí, en el contexto donde pasan las cosas, porque desde el otro lado de la pantalla las cosas se ven muy diferentes, ¿no? Porque cada contexto es muy distinto y las pantallas no los unen, sencillamente los ponen así en superficie, en contacto, pero para que pasen cosas en el mundo, en la gente, en las relaciones, hay que estar ahí, los dos cuerpos, hay que empatizar, hay que tocarse, si lo quieres decir así. Entonces, claro, ¿en qué convertiremos el amor? ¿En qué convertiremos el cuidado de los mayores? ¿En qué convertiremos el cuidado de los hijos o el amor hacia los hijos si lo delegamos en ese sentido, ¿no? Si lo llevamos a cabo a través de esta, en el fondo es eso, una superficie, ¿eh? Aquí la metáfora es buena, ¿eh? que es el contacto en la pantalla, la imagen, la relación está en el WhatsApp, la tele, eso es igual, el Meet, claro, yo creo que estamos perdiendo algo, estamos perdiendo lo humano, en definitiva, lo propiamente humano. Bueno, y ya si nos centramos en algo que puede cambiar por completo nuestra sociedad y que ya está generando muchísima información, es el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo no me puedo imaginar a nivel social, cuando realmente la IA esté presente en prácticamente todos nuestros aspectos de nuestra vida, cómo va a cambiar y qué brecha va a haber entre diferentes generaciones de personas, esas que han nacido con una inteligencia artificial ya plenamente integrada en su día a día y a la que no le echan cuentas, y el resto de nosotros que habremos visto cómo nace, se implementa y cómo escapa casi un poco de nuestra comprensión, ¿no? Sí, hace tiempo yo hice unas entrevistas, ¿no? de cómo las parejas gestionaban sus relaciones y de qué manera las tecnologías condicionaban esa relación, ¿no? Y entre los mayores, estos que has dicho tú, ¿no? En este abismo que abre, entonces había mucho malestar, había pues actitudes de, hay cosas que no se pueden decir por teléfono, que no se pueden decir por WhatsApp o por SMS, ¿no? Había como unas fronteras que estaban muy claras, pero que cada vez, como esto se va normalizando, en el sentido que hablábamos antes, como esto se va domesticando, como en el sentido más propio del término, domesticar es introduciendo en el domos, en la casa, en el día a día, pues cada vez nos va extrañando menos y vamos adoptando más estas nuevas formas de relación. Claro, la inteligencia artificial, que en un momento dado, cuando empezábamos a entrar en Amazon y comprabas algo y te ofrecía allí unos libros o otros productos, y decía, ¡hola! Anda, ¿no? Nos sorprendía de cómo sabe eso. O que tú hacías unas búsquedas por internet y luego te salía, cuando abrías otro rato, ofertas sobre... Anda, eso es. ¿no? Nos sorprendía y nos molestaba o nos sentíamos invadidos en nuestra intimidad, etcétera, etcétera. Cada vez nos vamos dando menos cuenta de la capacidad de decisiones o de sugerencia, de tomar decisiones por nosotros, de orientación que está teniendo la inteligencia artificial, porque además va a hacer muchas cosas infinitamente mejor que nosotros. Las hará mejor, con más precisión, con más rapidez, de forma más económica.
y sutilmente las iremos domesticando y adoptando. Claro, el precio que pagaremos será esta pérdida de control, esta pérdida de otras formas de relación con la gente y con el mundo, y que el precio puede ser enorme. Pero, insisto en esta capacidad, el poder se manifiesta más fuertemente cuando no te das cuenta que se está ejerciendo, cuando ni tan siquiera es motivo de conversación, porque no hay cosas que ahora ya no se nos ocurre ni poner en duda ni discutir, ¿no? ¿Cómo no se nos puede ocurrir una vida sin móvil, ¿no? Sin la geolocalización, sin la posibilidad de poner en el coche el mapa? Pero claro, esta información, cuando bajan, porque me lo explicaban el otro día, me quedé un poco impresionado, no lo sabía, cuando bajan los 30.000 o los 10.000 turistas que llegan en un barco a Barcelona o a Valencia o donde lleguen, ¿no? Inmediatamente los tienen, saben, porque te dan la bienvenida a Orange o no sé dónde, ¿no? Los tienen localizados, saben por dónde se mueven, a dónde van, qué compran, y al cabo de unos meses te pueden ofrecer las compañías de telefonía. Oye, mira, los rusos hacen esto y esto y esto, y van aquí y gastan tanto dinero. Uy, los franceses ni les hagas mucho caso porque no salen del barco. Dices, ¡ostras! Wow. ¿No? Lo que pueden, lo que ya saben de nosotros, ¿no? También me decían que a veces los bancos dicen, no, que es que usted se va a divorciar rápidamente. Y dices, bueno, hombre, mire sus listas de comportamiento, de consumo, de no sé qué. Y dice, ostras, pues es verdad. Estoy a punto. Madre mía. A ver, estoy diciendo, esto es así, no me lo estoy inventando. Sí. Pero bueno, pero esto se va normalizando, forma parte de nuestro mundo, ese es el poder, dado por descontado. Y wow, ahí no hay poco que hacer. Pues precisamente yo te quería preguntar, ¿cómo te imaginas tú la estructura social, las familias, esa sociedad líquida, en qué va a fraguar de aquí a 30 o 40 años? Ya sabes que los escritores de ciencia ficción son muy dados a imaginar de aquí a unas décadas, y yo no puedo cerrar esta entrevista contigo sin preguntarte por tu particular visión de, digamos, 4 o 5 décadas en el futuro. ¿Cómo ves la sociedad, Francesc? Sí, a ver, Manuel Castells, que lo tuvimos en la Universidad Tuberta, en la UOC, decía sobre cualquier previsión que quieras hacer en términos sociológicos de futuro, tienes una cosa, sabes una cosa siempre segura, que no falla nunca, y es que te vas a equivocar. Exacto. ¿Vale? Cualquier previsión de cómo va a ser el futuro, ya no te digo dentro de 30 años, dentro de 10, aquello, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Qué va a pasar con tal partido? ¿Dónde vamos a ir a parar? Es cada vez más sorprendente porque estamos abiertos a múltiples... A eso que no nos gusta nada, que son las contingencias. Y no son y la manera en cómo la gente adopta y transforma. Pero claro, aparte de esto, ¿no? Ceteris paribus, que dicen, ¿no? En igualdad, si el mundo continúa en esta dirección, aquello yo ahora diría, para quien así lo piense, ¿no? Dios no lo quiera, ¿no? Pero si el mundo continúa en esta dirección, pues es posible que cada vez eso, lo que ya estamos viendo, ¿no? La fragmentación de las unidades familiares, la pluralidad, que tampoco eso no tiene ningún mal, ¿no? De tipos de familias, los hogares que van creciendo cada vez monoparentales, o de gente que vive sola, o también hay gente que se está esforzando por encontrar otras formas. Y ahí hay mucho que decir, ¿no? Hay gente que está viendo, oye, aquí hay un ámbito de acción común que podemos generar entre nosotros, y hay que buscar nuevas formas de amor, nuevas formas de relación, nuevas formas de cuidarnos, porque en el fondo aquí lo que está en juego es cuidarnos y reconocernos. Eso es clave. Aquí lo que queremos todos, en definitiva, como humanos, es que nos reconozcan, o como se suele decir, que nos quieran, que en el fondo es eso, que sepan quién eres, qué te pasa, si sufres, por qué, que te quieran, que te escuchen, que sepan tu nombre, que se dirijan a ti. Es así de fácil. Justamente, ¿no? La indigencia, los sobrantes, esos que están ahí, son los que nadie quiere saber de ellos, los que no se les reconocen derechos, los que nadie ni su nombre quiere saber, ¿no? Entonces, claro, ahí también habrá
a un campo de encontrar nuevas maneras de encontrarnos, de reconocernos, de gestionar formas de vivir posibles, ¿no? Que no pasarán pues, por las más tradicionales o las más clásicas. Que se van a fragmentar, a aumentar la pluralidad, van a explosionar, ¿no? Yo creo que la modernidad o la posmodernidad es eso, ¿no? Una explosión en diferentes formas de vida, en diferentes posibilidades. El tema o el problema o lo triste para mí es que la mayoría de ellas no son para venga, vamos a ver cómo podemos vivir como humanos bien, sino a ver cómo yo puedo encontrarme mejor. Yo creo que hay una diferencia, ¿eh? Creo que hay una diferencia entre ver cómo puedo vivir humanamente bien con otros a mi alrededor, donde el bien no es personal sino común, a cómo puedo vivir personalmente satisfecho conmigo mismo. Que eso yo creo que es muy diferente. Y ahí hay una revolución por hacer. Ahí es donde está la revolución. Qué interesante. Francesc Núñez, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, me quedo con esta frase que me ha encantado. Lo que al final queremos todos es que nos quieran. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, vamos a ver cómo se desarrolla la sociedad. Y aunque no me ha dejado ninguna predicción muy, muy a largo plazo, ha sido precavido, seguro que todo lo que venga nos va a sorprender, sí o sí. Sin duda, ha sido un placer estar aquí contigo y con los oyentes que podamos tener. Muchas gracias.